La célebre Guerra de los 30 años, que se extendió entre 1618 y 1648, no fue realmente una contienda continua durante todo ese periodo. Más bien, abarcó 30 años de conflictos sucesivos que involucraron a todas las potencias europeas en una compleja serie de enfrentamientos que se extendieron desde Noruega hasta Sicilia y desde Portugal hasta Rusia y el Imperio Otomano. Oficialmente, la guerra se inició por la rivalidad entre los Habsburgo y la Alianza Protestante por el dominio del Reino de Bohemia. Durante esta campaña, los tercios de Ambrosio Spínola avanzaron victoriosos hasta Praga, consolidando la supremacía de los Austrias, tanto españoles como alemanes. No obstante, a partir de ese momento, todas las potencias políticas de la época, incluyendo a ingleses, franceses, holandeses, suecos, noruegos, polacos y suizos, se lanzaron a una interminable sucesión de guerras con desenlaces impredecibles. Se sucedieron hasta 12 conflictos distintos, a veces simultáneamente. En teoría, la guerra era entre potencias católicas y protestantes, pero Francia, siendo católica, se alió con los protestantes, quienes a su vez no dejaron de enfrentarse entre ellos. España, con frentes abiertos en todas partes, quedó atrapada en un torbellino incontrolable. Todo esto ocurrió en un continente que sufría simultáneamente una intensa ola de frío, malas cosechas persistentes, hambrunas repetidas y una notable disminución de la población. En resumen, un verdadero infierno. Para España fue sin duda una catástrofe, como pronto veremos. No obstante, todas las naciones quedaron debilitadas. Inglaterra, con una revolución que culminó con la ejecución de su rey. Francia, con las guerras civiles de la Fronda. Los estados alemanes y los Países Bajos, devastados por revueltas y epidemias. El Sacro Imperio perdió un tercio de su población debido a la guerra, el hambre y las enfermedades. La población masculina de los estados alemanes se redujo a la mitad. Se calcula que la Guerra de los 30 años causó más de 5 millones de muertos, tanto militares como civiles, y esta es una estimación conservadora. Centrémonos en España. En 1621, tras la muerte de Felipe III, su hijo Felipe IV asciende al trono con solo 16 años. En ese momento, el hombre más influyente del país es el brillante Zúñiga, quien había iniciado una ambiciosa tarea de reformas económicas y administrativas. Esto era justo lo que España necesitaba: equilibrar las finanzas, limpiar el ambiente de la corte, erradicar la corrupción, atender las quejas del pueblo y planificar una política internacional a largo plazo. Sin embargo, Zúñiga falleció en 1622 a los 61 años, dejando su trabajo incompleto. Su sobrino, Gaspar de Guzmán y Pimentel, asumió el relevo. Este vigoroso cortesano de 34 años, hijo de una destacada figura gubernamental, fue criado en Italia y educado en la Universidad de Salamanca. Es conocido en la historia como el Conde Duque de Olivares. Olivares es una figura controvertida en la historia de España. Para algunos, un hombre de ambición desmedida. Para otros, un reformador de gran calibre. Ambas características pueden ser perfectamente compatibles. Olivares analizó la situación y concluyó que España necesitaba 3 reformas urgentes. La primera reforma que se necesitaba era económica, ya que era crucial renovar las fuentes de ingresos del Estado. Esto se podía lograr modificando el sistema de impuestos para conseguir un presupuesto público adecuado que permitiera financiar proyectos de infraestructura y mantener a los ejércitos. La segunda reforma afectaba a la vida pública. Las soluciones propuestas incluían combatir la corrupción, expandir la educación, mejorar las costumbres y promover la natalidad y las familias numerosas para contrarrestar la disminución de la población. La tercera reforma era militar. Para enfrentar los nuevos desafíos en Europa y las Indias, España necesitaba un ejército más poderoso. La idea era la unión de armas, que obligaría a cada reino de la monarquía de los Austrias españoles a aportar un contingente de hombres al esfuerzo militar común. En resumen, se trataba de reorganizar el Estado y centralizar el poder. Sin embargo, Olivares fracasó en estos 3 intentos. Olivares expresó claramente su proyecto al rey Felipe IV en un memorial escrito en 1624. Majestad, considere el negocio más importante de su monarquía ser el rey de España. No se conforme con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo discreto y secreto, en reducir estos reinos que componen España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia. Si vuestra majestad lo logra, será el príncipe más poderoso del mundo. El principio se resumía así: multa regna sed una lex, es decir, muchos reinos, pero una ley. A Olivares se le ha criticado que ese esfuerzo centralizador contradecía la esencia de la monarquía de los Austrias. Es cierto, pero Richelieu estaba haciendo lo mismo en Francia en ese momento.
No había otra manera de acumular el poder necesario para enfrentar los desafíos emergentes. Richelieu lo logró, aunque con dificultades, pero a Olivares le falló la estructura misma del país. En aquella época, el sistema fiscal en España se basaba en una descentralización absoluta. Cada reino o señorío contribuía de manera independiente y desigual, con una cuota acordada por cada una de las Cortes. Castilla, sin duda, soportaba la mayor parte del esfuerzo fiscal. Quevedo lo expresó claramente. En Navarra y Aragón no hay quien tribute ya un real. Cataluña y Portugal son de la misma opinión. Solo Castilla y León y el noble reino andaluz llevan a cuestas la cruz. Las reformas de Olivares no buscaban una centralización fiscal total, pero sí un aumento de las contribuciones de los reinos, lo que generó una inmediata hostilidad por parte de las distintas cortes. Además, Olivares intentaba cambiar la tributación de las grandes fortunas aristocráticas, ganándose así la enemistad de gran parte de la nobleza. Estos grupos lograron que los intentos de reforma del conde-duque fracasaran. En cuanto a la reforma de la vida pública, Olivares tampoco obtuvo los resultados esperados. Aunque muchos corruptos fueron castigados y sus fortunas confiscadas, alrededor del propio conde-duque surgió una nueva clientela que repitió algunos de los vicios del pasado. En el ámbito de la política demográfica, todos los proyectos fracasaron debido a la dura realidad: epidemias, escasez, hambrunas y malas cosechas. Castilla perdió hasta una cuarta parte de su población, mientras que Aragón perdió alrededor del 15%. Una política de revitalización como la que se pretendía necesitaba fondos, pero estos escaseaban debido al problema fiscal mencionado. La tercera reforma significativa de Olivares, la militar, fue la que finalmente provocó su caída. La unión de armas, propuesta en 1626, pretendía que todos los reinos, estados y señoríos de la corona contribuyeran con tropas y fondos para su defensa, en función de su población y riqueza. Castilla y las Indias debían aportar 44.000 soldados, Cataluña, Portugal y Nápoles 16.000 cada uno, los Países Bajos 12.000, Aragón 10.000, Milán 8.000 y Valencia, Mallorca y Sicilia 6.000 cada uno. La idea era reunir un ejército de 140.000 hombres en un momento en que la guerra había vuelto a Flandes y los daneses, aliados de los holandeses, se preparaban para intervenir en el centro de Europa junto a los estados protestantes. Pero la unión de armas fracasó principalmente debido a la resistencia de las cortes catalanas, impidiendo a la corona obtener el ejército necesario. Este ejército era imprescindible, pues España, que ya luchaba en Flandes, se vio envuelta en una guerra contra Francia y Venecia por el control de Mantua, 2 guerras consecutivas en Suiza por el control de los pasos desde Italia hacia el norte, un conflicto contra Inglaterra en Flandes y el Atlántico, donde los españoles prevalecieron, una guerra contra Francia iniciada en 1635 y otra guerra en Portugal comenzada en 1640. Estas dos últimas, en realidad, marcaron el inicio del declive del Imperio español. Francia tenía un objetivo claro: reducir la influencia española en Europa. El cardenal Richelieu comprendió que la mejor forma de lograrlo era agudizar los problemas internos de España. Estos conflictos eran principalmente 2. La disputa política con Cataluña por la cuestión de la unión de armas y la contribución fiscal a la corona, y el descontento de la nobleza portuguesa, ya que Portugal aún estaba unido al reino de Felipe IV, pero las grandes familias del país ya tenían su propio candidato, Juan de Braganza. Ambos conflictos estallaron casi simultáneamente. Primero surgió la cuestión catalana. En 1635, Francia declaró la guerra a España. En este contexto, en la primavera de 1640, Olivares envió a sus tropas a la frontera con Francia, en Gerona, para enfrentarse allí. Había que alojar y abastecer a esos soldados, pero las instituciones catalanas se negaron a hacerlo. Aunque los ejércitos franceses estaban en la frontera de Cataluña, la Diputación General se negó a contribuir con hombres o dinero al esfuerzo bélico, invocando los derechos particulares del territorio. Sin embargo, las tropas necesitaban alimentarse, lo que llevó inevitablemente a saqueos que afectaron especialmente a la población campesina. En junio de 1640 estalló una revuelta de campesinos que llegaron a Barcelona y arrasaron la ciudad. Fue la revuelta de los segadores. Los segadores mataron al menos a 20 funcionarios reales, incluido el virrey Coloma. El canónigo Pau Claris, líder de la Diputación General de Cataluña, no impuso orden, sino que asumió el liderazgo del movimiento rebelde y aprovechó el caos para romper formalmente con el gobierno de la corona. Sin embargo, esto duró poco tiempo. En septiembre, la Generalidad, incapaz de sofocar la revuelta, solicitó ayuda militar a Francia.
En enero de 1641, las Cortes catalanas proclamaron la República y se pusieron bajo la protección del rey de Francia, quien inmediatamente invadió Cataluña, la puso bajo su soberanía y anuló las libertades forales catalanas. A partir de ahí comenzó una dura guerra que en realidad fue una guerra civil entre partidarios de Francia y partidarios de España en territorio catalán. El conflicto se prolongó hasta 1652. El conflicto portugués surgió en diciembre de 1640, cuando muchos nobles aprovecharon el descontento general provocado por la escasez para incitar una rebelión contra España en Lisboa. La aristocracia portuguesa buscaba restaurar su influencia política y proteger sus privilegios, gravemente amenazados por la situación bélica que demandaba recursos financieros y humanos. También culpaban a España por el peligro que corrían sus territorios en ultramar. La población, por otro lado, estaba exhausta, como en otras partes. A finales de 1640, los ejércitos españoles se encontraban mayoritariamente en la frontera francesa, sin capacidad para detener la conspiración. La insurrección en Lisboa culminó con el asesinato del secretario de Estado portugués, Miguel de Vasconcelos. Los insurgentes proclamaron de inmediato a Juan de Braganza como rey, siendo el terrateniente más grande del país. Felipe IV, naturalmente, no reconoció la independencia. Comenzó así una guerra entre España y Portugal que se extendió hasta 1668. Además del apoyo francés, Inglaterra y Holanda respaldaban la rebelión, aunque este respaldo fue temporal, ya que ambas naciones ansiaban las colonias asiáticas de Portugal. En 1641, Holanda y Portugal firmaron un acuerdo de paz que solo abarcaba territorio europeo, sorprendiendo a Lisboa. Esto implicaba que Portugal, sin el respaldo español, debía enfrentar por sí sola a las potencias navales hostiles. No pudo hacerlo, y pronto Holanda conquistó numerosas posesiones portuguesas en América, África y Asia. Estas no fueron las únicas revueltas que Felipe IV tuvo que afrontar. En 1641 hubo una insurrección en Andalucía, liderada por grandes casas nobles debido a cuestiones fiscales. En 1647 estalló una revuelta en Nápoles y, en 1648, en Aragón, donde incluso se proclamó rey al duque de Híjar. Todas estas rebeliones fueron sofocadas sin mayores repercusiones, ya sin la intervención de Olivares. La nobleza española, generalmente opuesta al conde-duque, propagó numerosos rumores contra él. Olivares fue finalmente confinado en sus tierras de Loeches en 1643, después de 21 años de gobierno, y hubo intentos de llevarlo ante la Inquisición. Gaspar de Guzmán murió en 1645, sin haber resuelto los problemas que intentó abordar. Felipe IV asumió personalmente el poder, pero la tarea lo abrumó rápidamente, y terminó delegando en Luis de Haro, un hombre absolutamente leal. El monarca y su valido solo pudieron aceptar la realidad. España ya no podía sostenerse. Comenzaron a cerrar frentes a pesar de las graves pérdidas, especialmente en Europa. En 1648, mediante el Tratado de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 Años y la Guerra de Flandes, España reconoció la independencia de Holanda. En 1652, tras un prolongado asedio, Barcelona se rindió y Felipe IV ofreció un perdón general a los insurgentes. Posteriormente, Inglaterra y Francia se aliaron contra España, forzando a Felipe IV a firmar la Paz de los Pirineos en 1659, cediendo a Francia extensos territorios en Rosellón, Cerdaña y Artois, junto con Flandes. Francia emergió como la principal potencia europea. El capítulo final fue la derrota ante Portugal en 1665. Felipe IV murió poco después, tras un reinado de 44 años. El panorama tras la muerte del rey era sombrío: una crisis económica incontrolable, una grave crisis demográfica, comercios cerrados y campesinos sin tierras. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, escribió Quevedo en 1645, poco antes de morir. 20 años después, la situación era aún peor. Y en el trono, un niño enfermo de 4 años, el único heredero varón de Felipe, Carlos II. Sin embargo, el imperio sorprendentemente iba a perdurar.